Bueno, en esta clase o en esta parte de la clase vamos a hablar sobre la ontogenia y la generación del repertorio de células T. No sé por qué cuando estoy grabando no me deja pasar la pantalla. En esta parte de la clase vamos a hablar fundamentalmente o enfocarnos en la ontogenia y la generación del repertorio de los linfocitos T. Simplemente a modo de repaso, ya sabemos que tanto los linfocitos T como los linfocitos B se originan a partir de un precursor denominado célula pluripotente hematopoyética, que a su vez da origen a un precursor linfoide común, ¿sí? De donde se van a originar tanto los linfocitos T como los linfocitos B. El órgano primario para los linfocitos T es el timo, pues las células o el precursor linfoide común, mejor dicho, en donde se exprese el receptor Notch y señalice, van a dar origen a los linfocitos T, mientras que la ausencia de señalización o del receptor inhibe el camino hacia los linfocitos T y da como resultado la generación de la diferenciación hacia células B. Pero ahora nos vamos a centrar en aquellos precursores en donde está presente este receptor y a partir de los cuales se generan los linfocitos T que van a salir de la médula ósea y van a ir hacia el timo. También algo que sucede para los dos tipos de linfocitos es que el esfuerzo durante el desarrollo linfocitario está centrado en lograr un reordenamiento exitoso de sus cadenas del receptor, ¿sí? Si los linfocitos no pueden pasar esta etapa, van a morir por apoptosis. Y aquellos que puedan generar un receptor antigénico que lo puedan expresar en su membrana y puedan reconocer antígenos, van a seguir adelante ese camino, ¿sí? En un proceso que se conoce como la inducción de la tolerancia central. Tanto los linfocitos T como los linfocitos B pasan entonces a través de diferentes estadios de maduración, ¿sí? A partir, como dijimos, de una célula troncal y pasando por estadios de pro y prelinfocitos en donde van a ocurrir diferentes procesos, ¿sí? Pero, como dijimos, centrados en poder reordenar de manera correcta su receptor. Esto ocurre tanto para los linfocitos B como para los linfocitos T. Y en el caso de los linfocitos T, ocurre en el timo, ¿sí? Luego salen como un linfocito inmaduro hacia la periferia, en donde van a encontrar el antígeno que le es propio, ¿sí? Mientras el linfocito está madurando, no tiene dependencia del antígeno. Entonces, al igual que el resto de las células del sistema inmunitario, el linfocito T se desarrolla en la médula ósea, pero los eventos importantes para su educación ocurren en el timo. El timo es un órgano que se encuentra en la región anterosuperior del tórax, debajo del corazón, y que está constituido por numerosos lóbulos, en cada uno de los cuales hay dos regiones que se distinguen muy bien, que son la región externa cortical o la corteza tímica y la región más interna medular o la médula tímica. Ustedes saben que en los seres humanos el timo se encuentra totalmente en desarrollo al momento de nacer y la producción de células T alcanza su máximo en la pubertad. A partir de ese momento es un órgano que empieza a involucionar y la producción de linfocitos T puede disminuir de manera progresiva. Una vez que se genera el repertorio T, este puede mantenerse por la proliferación de las células T maduras en la periferia. En los individuos jóvenes, el timo también contiene un gran número de precursores que se desarrollan dentro de la red de células estromales tímicas. Estas generan el microambiente adecuado para la linfopoiesis de los linfocitos T. En el timo también hay macrófagos y células dendríticas que son las encargadas de eliminar las células que no rearreglan bien su receptor o bien son las que intervienen en la selección negativa de los linfocitos.
El desarrollo de los linfocitos en el timo también se puede dividir en diferentes estadios. Y esos estadios no solamente se distinguen o se caracterizan por la expresión de las cadenas del receptor, sino también porque van expresando diferentes tipos de proteínas en la membrana celular. El ingreso de los progenitores linfoides T en el timo se produce a través de dos vías, una dependiente y la segunda dependiente de la vascularización del órgano. El ingreso de los progenitores en forma independiente de la vasculatura ocurre en el desarrollo embrionario y está regulado por la acción de los receptores de las quimoquinas CCR7 y CCR9 y sus ligandos que atraen a estos precursores o progenitores. Cuando el órgano ya está vascularizado, esto ocurre en estadios más tardíos del desarrollo embrionario y luego del nacimiento, el ingreso de los progenitores de linfocitos está regulado por los ligandos de la P-selectina, conocidos como TSGL1, y la P-selectina expresada por el endotelio tímico, perdón. Entonces, como dijimos, la autogenia T también está caracterizada por distintos estadios por los cuales va a atravesar el linfocito T, en los cuales no solamente es importante la expresión de su receptor, sino que va acompañado de la expresión de otras proteínas de membrana. El primer estadio es el estadio doble negativo. En el estadio doble negativo encontramos precursores de linfocitos T con una reducida capacidad de autorrenovación. Cuando ingresan en el timo, ya los podemos llamar timocitos, y la interacción con las células del estroma induce su proliferación. Si bien estos timocitos comienzan a expresar en la membrana ya marcadores de células T, como por ejemplo CD2, no expresan todavía ninguno de las moléculas que distinguen a las células T maduras, que son el complejo TCR y CD3 y los receptores CD4 o CD8. Debido a que no tienen ni los correceptores o estas moléculas CD4 o CD8, ¿sí? Debido a la falta de expresión de estos correceptores, este estadio se denomina doble negativo. En este estadio encontramos a los precursores que ingresan en el timo como células doble negativas y llegan a la corteza a medida que progresan desde el estadio doble negativo 1 al 2. En el estadio doble negativo 3, los timocitos se encuentran en la región subcapsular del timo, desde donde migran progresivamente a la porción medular a medida que avanzan en su desarrollo. La supervivencia y el desarrollo de los timocitos doble negativos dependen en gran medida de la presencia de la citoquina IL-7 y los ligandos de los receptores Notch, ambos producidos por las células del epitelio tímico de la corteza. La migración intratímica que muestran los timocitos doble negativos parece depender de los receptores de quimoquinas CXR4, CCR9 y CCR7 y sus ligandos, y la expresión de la integrina alfa-4 beta-1 expresada por los timocitos y su ligando BICAM expresado por las células epiteliales de la corteza. El estadio doble negativo puede subdividirse, como dijimos, en 4 etapas, según la expresión de distintos marcadores, CD44 y CD25, en la superficie de las células. Vuelvo un minuto acá, a este cuadro. El marcador CD44 participa en el reclutamiento de los precursores T al timo, mientras que el CD25 forma parte del receptor de alta afinidad para la interleuquina 2. Al igual que lo que dijimos para los linfocitos B, las células T
centran principalmente su atención en la generación de un TCR funcional. Si bien los timocitos doble negativos dan lugar en forma mayoritaria a los linfocitos T alfa beta, también pueden generar células con un TCR gamma delta. Durante la autogenia T, la decisión sobre el linaje por seguir se toma en el estadio doble negativo 3. Los reordenamientos de la cadena gamma, delta y beta comienzan en forma simultánea. Un reordenamiento exitoso de la cadena gamma y de la cadena delta implica el cese del reordenamiento de la cadena beta y la consecuente expresión en la membrana de un TCR gamma delta. Sin embargo, la mayoría de los timocitos logran un reordenamiento exitoso de la cadena beta antes de que se genere el reordenamiento exitoso en los loci gamma y delta. Por lo tanto, el mayor porcentaje de timocitos termina teniendo un receptor con cadenas alfa y beta. El reordenamiento de la cadena beta se produce en dos etapas, de modo semejante a lo que describimos para la cadena pesada de la inmunoglobulina. En una primera instancia se ordenan los fragmentos D beta y J beta en ambos cromosomas. A continuación se asocia el fragmento B corta, ¿sí?, al DJ ya reordenado. Primero se intenta con un cromosoma y en caso de no lograrse el reordenamiento se intentará en el segundo cromosoma. Por lo tanto existe el principio de exclusión alélica para la cadena beta. El reordenamiento exitoso se visualiza en la expresión de la membrana de la cadena beta junto con una cadena alfa sustituta y el complejo CD3. Esto constituye un receptor llamado pre-TCR. Asociado con la expresión de este receptor se observa un cese en el reordenamiento de la cadena beta y la disminución de la expresión del CD25. Así, esto lo conocemos como el estadio doble negativo 4. A continuación se inicia la proliferación celular. Si fracasa el reordenamiento en ambos cromosomas, los timocitos van a morir por apoptosis. El siguiente es el estadio doble positivo. La expresión del pre-TCR induce la expresión en la membrana de las moléculas correceptoras CD4 y CD8. La presencia de ambas moléculas en una misma célula define a los timocitos como pertenecientes al estadio doble positivo. La presencia de ambas moléculas representa un 80% del total de los linfocitos del timo. Durante la fase de división celular, los genes RAC1 y RAC2 están reprimidos y no es posible reordenar la cadena alfa. Al finalizar la etapa de división, los genes RAC se transcriben nuevamente y entonces cada una de las células hijas que ya tienen las cadenas beta reordenadas comienza un reordenamiento independiente de la cadena alfa. Una vez que se logra el ordenamiento productivo de la cadena alfa, esta se expresa en la membrana junto con la cadena beta y el complejo CD3, constituyendo el TCR. En este estadio, los linfocitos continúan siendo inmaduros y expresan bajos niveles de su receptor. La cadena alfa no sufre exclusión alélica genómica, por lo tanto, es posible que se generen timocitos con cadena betas acopladas a distintas cadenas alfa. Del total de las células T inmaduras generadas, solo un porcentaje mínimo alcanza la madurez. Esta gran pérdida de linfocitos es consecuencia de los eventos que inducen las células T, la denominada tolerancia central. Ese proceso de tolerancia es indispensable para asegurar que el individuo tenga un sistema inmunitario capaz de enfrentar a los patógenos, pero no de reaccionar contra los tejidos propios y generar patologías autoinmunes. En este estadio doble positivo, además, hay un estadio, después del estadio doble positivo, además, hay un estadio simple positivo. Una vez finalizado el proceso de inducción de tolerancia central, los linfocitos T maduros emigran del timo como simple positivos. Ahora vamos a ver qué es lo que implica la tolerancia central o la inducción de la tolerancia central. Pero los linfocitos van a salir, volvemos un minuto para acá, van a salir del timo entonces como linfocitos simple positivos, o expresan CD4 o expresan
CD8. Alrededor de un 10% del total de los timocitos expresan CD4, mientras que un 5% expresan CD8. Lo que determina en última instancia la diferenciación hacia un fenotipo CD4 o CD8 será lo que ocurra durante el proceso de selección positiva de los timocitos. Ahora lo vamos a ver en detalle. La emigración de los linfocitos T maduros hacia el torrente circulatorio está regulada por la interacción entre el receptor de la molécula S1P1, Sphingosine 1-fosfato receptor 1, expresado por los linfocitos T, eso está aquí, maduros, y su ligando a la molécula S1P, Sphingosine 1-fosfato, la cual es producida principalmente por el endotelio vascular, siendo su concentración mayor en la sangre que en el resto de los tejidos, incluso en el timo. Es decir, una vez que los linfocitos pasaron por todo su estadio de doble negativo, del 1 al 4, doble positivo y luego son simple positivos, emigran del timo regulados por la expresión del receptor y la molécula S1P. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de tolerancia central. Cuando los timocitos doble positivos logran expresar en su membrana el TCR, los mecanismos de control comienzan a centrarse en la especificidad del receptor antigénico. Estos mecanismos, dijimos, son los que forman parte del proceso de tolerancia central T y requieren un íntimo contacto entre los TCR de los timocitos y los complejos péptido propio, complejo mayor histocompatibilidad, expresados por las células del estroma tímico. A partir de este punto, los linfocitos T inmaduros sobreviven para continuar con su desarrollo, selección positiva, solo si las señales generadas a través de su TCR son interpretadas como apropiadas. Como vamos a ver, este tipo de señales suele corresponder a señales de baja intensidad. Por el contrario, la recepción por parte de los timocitos de señales inapropiadas puede inducir la delesión clonal de estos o favorecer el desarrollo de linfocitos T con capacidad reguladora. Ese proceso se conoce con el nombre de selección negativa. Asimismo, si los timocitos no reciben señales a través de su TCR, no pueden continuar con su desarrollo y mueren por apoptosis. Esto se llama muerte por abandono. Las distintas subpoblaciones de timocitos, doble negativo, doble positivo o simple positivo, ocupan espacios específicos dentro del timo, lo que sugiere que el microambiente tímico compartimentaliza en cierta forma los timocitos en desarrollo, brindándoles las citoquinas, quemoquinas y factores de crecimiento adecuados para cada etapa. La importancia del estroma tímico en el desarrollo de los linfocitos T se evidencia a partir de experimentos con ratones genéticamente modificados que expresan fallas en el desarrollo o funcionalidad de las células estromales, los cuales sufren defectos, por supuesto, entonces, en la ontogenia T. El estroma tímico está formado principalmente por una población heterogénea de células epiteliales, las células epiteliales tímicas, presentes tanto en la corteza como en la médula. Además, hay células que no son epiteliales, como las células mesenquimáticas, que influyen en el desarrollo de las células epiteliales, y las células endoteliales, que contribuyen, entre otras cosas, a la formación de vasos sanguíneos. En la región medular, además, hay células de origen hematopoyético, como las dendríticas y los macrófagos, que participan en la inducción de este proceso de tolerancia y en la eliminación de las células apoptóticas que no pueden seguir adelante con el camino de educación tímica. Una vez que los timocitos expresan su receptor antigénico en la membrana, es indispensable la interacción entre el TCR y los complejos del péptido propio, complejo mayor de histocompatibilidad, expresados por el estroma para que los linfocitos T continúen desarrollándose. Ya sabemos que las células endoteliales tímicas de la corteza intervienen en el proceso de selección positiva, mientras que las células epiteliales tímicas de la médula y las células dendríticas lo hacen en el proceso de selección negativa. Por eso, tanto las células epiteliales tímicas de la médula como las células dendríticas deben expresar
péptidos provenientes de antígenos propios en el marco de las moléculas de clase 1 y clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Si bien las células epiteliales tímicas de la corteza y de la médula provienen de un precursor común, tienen diferentes marcadores fenotípicos y características funcionales. Las células del epitelio tímico cortical de la corteza pueden procesar y presentar antígenos de una forma diferente a las del epitelio medular. Las células epiteliales tímicas corticales, además, tienen un proteosoma común y un nivel muy alto de una variante del proteosoma que se llama timoproteosoma. En este timoproteosoma se generan un conjunto particular de péptidos que se presentarán en el marco de las moléculas del HLA de clase 1. Algo similar ocurrirá para la presentación de péptidos por moléculas de clase 2 debido a la presencia de catepsina L, una proteína lisosómica expresada en altos niveles, en las células epiteliales corticales. En definitiva, las células epiteliales del timo corticales pueden mostrar a los timocitos doble positivos un panel de complejos péptido propio, complejo mayor histocompatibilidad, que no puede encontrarse en ninguna otra parte del cuerpo ni en ningún otro tipo de células presentadoras de antígeno. Por otra parte, las células epiteliales medulares gozan de la capacidad de presentar antígenos en forma promiscua, ya que pueden expresar a través de moléculas clase 1 y clase 2 péptidos provenientes de antígenos de otros tejidos, antígenos extratímicos. Esto es posible porque expresan el factor de transcripción denominado aire, que les permite la expresión ectópica de péptidos que forman parte de proteínas expresadas normalmente en otros tipos de tejidos diversos y órganos periféricos. Por ejemplo, la insulina, cuya expresión está restringida a los islotes beta del páncreas, o la tiroglobulina, cuya expresión se limita a la glándula tiroides. Las células epiteliales tímicas medulares son una población muy dinámica, cuyo recambio ocurrirá al menos cada 2 semanas en ratones, como fue observado de manera experimental. Las células dendríticas tímicas también pueden presentar antígenos tejido específicos porque son reclutadas desde la periferia. Es posible que estas células endociten antígenos propios por fuera del timo y luego los presenten en el órgano. Bien, ¿cómo ocurre entonces la muerte por abandono, la selección positiva y la selección negativa? El desarrollo de los timocitos se lleva a cabo a medida que estos se mueven dentro del timo, interactuando con distintas poblaciones celulares. En el estadio doble positivo, los timocitos presentes en la zona cortical expresan TCR alfa-beta, recién reordenado, y necesitan interactuar con los complejos péptido propio, complejo mayor histocompatibilidad, expresados en las células epiteliales corticales, para que el timocito logre sobrevivir. Bueno, recordemos de la clase de HLA que cada individuo expresa un par del conjunto de moléculas de complejo mayor histocompatibilidad del total de las variantes alélicas que existen en una población. Entonces, el primer control que va a sufrir el TCR recién generado se relaciona con su capacidad de interactuar con el complejo mayor histocompatibilidad péptido del individuo. En este sentido, dado que los procesos de recombinación somática que permiten la generación del receptor antigénico tienen un alto grado de aleatoriedad, la mayoría de los linfocitos T inmaduros tienen TCRs incapaces de reconocer a los péptidos en el marco de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad propias. Por lo tanto, estas células no serán útiles para articular una respuesta inmune, ya que no podrán reconocer péptidos derivados de los patógenos en el marco de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad propias. Estas células T no continúan su desarrollo y mueren por apoptosis en el timo. Alrededor del 96% de los timocitos mueren por apoptosis en esta etapa, en la región cortical del timo, por un proceso denominado muerte por abandono. Solo un porcentaje minoritario de timocitos que se generan inicialmente continuarán su desarrollo. Aquellos timocitos cuyo TCR pueda reconocer los complejos péptido
complejo mayor histocompatibilidad propios sufrirán consecuencias totalmente diferentes, según el tipo de señal que reciban. Podrán sobrevivir y continuar su desarrollo, selección positiva, o morir por apoptosis más tarde mediante el proceso de selección negativa. La interacción entre los timocitos doble positivos y los complejos péptido, complejo mayor histocompatibilidad presentes en las células epiteliales tímicas corticales es un evento que se conoce como selección positiva. Sin embargo, no todas las células alcanzarán la madurez. Esto se debe a que más tarde pueden morir como consecuencia del segundo mecanismo de control, la selección negativa. Hay varios consensos respecto de cómo ocurre el proceso de selección positiva. Lo que se acepta más ampliamente es que la selección negativa se produce en la región medular. Por lo tanto, es necesaria la migración de los linfocitos hacia la porción medular del timo para alcanzar la tolerancia. Esa migración depende principalmente de las quimoquimnas CCL19 y CCL21 producidas por las células epiteliales tímicas de la médula y de su receptor CCR7 que comienza a expresarse una vez que los timocitos fueron seleccionados positivamente en la región cortical del timo. Si bien no ha sido convenientemente definida la naturaleza de los mecanismos que determinan la diferenciación hacia un linaje CD4 o CD8, lo que ocurre durante el proceso de selección positiva es clave para marcar la opción de linaje. Hay dos modelos que intentan explicar cómo se toma la decisión: el modelo estocástico y el modelo instructivo. El modelo estocástico postula que la inhibición de la expresión de uno de los dos correceptores se produce en forma azarosa, después de que los timocitos son seleccionados positivamente. Según este modelo, la supervivencia de los timocitos depende de una segunda señal de rescate dada a través de la interacción del TCR junto con el receptor con el complejo péptido complejo mayor histocompatibilidad. El modelo instructivo, en cambio, propone que durante la selección positiva, la interacción entre el TCR de los timocitos doble positivos y la molécula de complejo mayor histocompatibilidad determina la toma de decisión sobre el linaje a seguir. Si la señal de supervivencia la recibe una célula doble positiva durante la selección positiva se genera por la interacción del TCR con una molécula de HLA de clase 1, el timocito maduro será un timocito CD8. Si la célula doble positiva sobrevive por señales generadas a través de interacciones con una molécula de clase 2, el timocito que madurará será timocito CD4. Lo que parece determinar el destino del timocito, sobrevivir después de la selección positiva o morir luego de ser seleccionado negativamente, es la intensidad de la señal recibida a través del TCR. Las señales de baja intensidad se consideran apropiadas y las células sobreviven al ser seleccionadas positivamente, mientras que las señales de alta intensidad son peligrosas y el timocito muere luego de ser seleccionado negativamente. Se han planteado numerosos modelos que intentan explicar cómo es posible que un mismo timocito pueda recibir señales a través de su TCR que lo lleven a ser seleccionado positivamente en la zona cortical y luego morir por selección negativa en la zona medular. Dos modelos tratan de explicar este fenómeno, el modelo de la avidez y el modelo de la afinidad. El modelo de la afinidad postula que la intensidad de la señal que recibe el TCR depende exclusivamente de la fuerza de unión entre el TCR y el complejo mayor histocompatibilidad que porta un péptido. Este complejo mayor histocompatibilidad expresado por el histromatínico. Este modelo propone que cuando el TCR interactúa con ligandos de baja afinidad, se traducen en señales de baja intensidad, favoreciendo la selección positiva del timocito. Mientras que al reconocer ligandos de alta afinidad, se traducen señales de alta intensidad que conducen a la muerte celular, selección negativa. El modelo de avidez plantea que la intensidad de la señal que recibe el TCR depende de la avidez de la interacción, un concepto que comprende tanto la afinidad del receptor por su ligando como la cantidad de moléculas involucradas en esa interacción. En este sentido, las interacciones de alta avidez generarán señales de alta intensidad a través del TCR que favorecen la muerte por deleción clonal, mientras que la de baja avidez originan señales de baja intensidad que permiten la supervivencia de los clones.
Según este modelo, las señales de alta intensidad que conducen a la selección negativa de los timocitos pueden ser generadas por una alta intensidad de ligandos, aun cuando la afinidad del receptor por su ligando no sea muy alta. Asimismo, las señales de intensidad baja que conducen a la selección positiva podrían generarse aún cuando el TCR tenga alta afinidad, si la densidad de ligandos es baja. Los linfocitos T reguladores cumplen una función clave en el mantenimiento de la tolerancia periférica y en la homeostasis del sistema inmunitario. La diferenciación hacia linfocitos T reguladores ocurre, ¿sí?, también durante la ontogenia T. La expresión alta y sostenida del gen FOXP3 es indispensable para la diferenciación de estos linfocitos y para mantener su fenotipo supresor. Tanto en los seres humanos como en animales, ratones, se observó que aquellos que tienen defectos génicos en FOXP3 desarrollan síndromes linfoproliferativos autoinmunes que afectan diversos órganos. La diferenciación hacia el linaje T regulador ocurre durante la ontogenia, dando lugar a los linfocitos reguladores naturales. Los linfocitos T reguladores también pueden ser inducidos por fuera del timo, en órganos linfoides secundarios, dando lugar a la población de linfocitos Treg, conocido con el nombre de Treg inducibles. La subpoblación de linfocitos T reguladores emigra del timo con un fenotipo regulador expresando CD4, TCR alfa beta, el factor de transcripción FOXP3 y la cadena alfa del receptor para IL2 o CD25. La diferenciación de los temocitos en células T reguladoras requiere la percepción de señales relativamente alta intensidad por parte del TCR. Estas señales serían intermedias entre las necesarias para la selección positiva y negativa de los linfocitos convencionales. En una primera instancia, los timocitos CD4 deben ser seleccionados positivamente en la zona cortical. Luego migran a la zona medular del timo, donde al reconocer los complejos péptido, complejo mayor histocompatibilidad de clase 2, expresado por las células epiteliales tímicas medulares, aire positivas con relativamente alta afinidad, comenzará a expresarse FOXP3 y se diferenciarán hacia el linaje regulador. Es decir, si al mismo tiempo que el linfocito está interaccionando a través de su TCR con el complejo mayor histocompatibilidad con alta intensidad o intermedia, pero se expresa el factor FOXP3, ese linfocito se va a diferenciar como un linfocito regulador. Bien, acá está graficado entonces todos los procesos por los cuales pasan un linfocito T para poder convertirse en un linfocito T CD8 positivo o CD4 positivo o linfocito T regulador. Si un linfocito doble negativo que todavía no expresó su TCR pasa al estado doble positivo, donde expresa un TCR mayoritariamente alfa-beta, y allí interacciona con el complejo mayor histocompatibilidad, primero en las células que está expresado en las células del epitelio tímico cortical y luego medular. Si el linfocito reconoce con una avidez o una afinidad adecuada, sigue hacia adelante en su camino hacia la médula. Si el linfocito reconoce con una afinidad nula o baja o muy alta, ¿sí?, reconocimiento muy fuerte del antígeno propio, muere por apoptosis y no pasa hacia el siguiente sitio anatómico en la médula ósea, que es la zona medular. En la zona medular vuelve a interaccionar con el complejo mayor histocompatibilidad ahora presente en las células epiteliales tímicas medulares. Y si otra vez lo hace con una afinidad que no es la adecuada, muere por apoptosis, pero si reconoce con la afinidad intermedia o baja, es seleccionado positivamente y puede salir a periferia como un linfocito T en busca de su antígeno. Hay dos teorías para explicar si un linfocito sale a periferia como CD8 o como CD4.
¿sí? Y una de ellas dice que si en el momento en el que está interaccionando con las células del epitelio tímico medular lo hace a través de un complejo mayor histocompatibilidad de clase 2, ese linfocito será CD4. Mientras que si lo hace a través del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, ese linfocito será CD8. La otra teoría dice que esto es un proceso azaroso. Si en el momento en el que el linfocito que ya salió del epitelio tímico cortical ingresa al epitelio tímico medular y reconoce con su TCR un complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 portando un péptido con una afinidad alta o intermedia, y en ese momento se expresa el factor de transcripción FOXP3 y el CD25, ¿sí? O la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, de manera constitutiva, ese linfocito sale de la médula, del timo, con una característica muy importante, que es la de ser linfocito T regulador, ¿sí? Supresor de la respuesta inmunitaria para mantener la homeostasis y la tolerancia periférica. Entonces, finalmente, tanto la ontogenia T como la B, que la vimos anteriormente, dan lugar en última instancia a la generación de un repertorio de linfocitos, tanto B como T, dotado de una extrema diversidad. Esto nos permite poder enfrentar un universo microbiano que integra decenas de miles de epítopes diferentes. De alguna manera, el costo, ¿sí?, de tener esta estrategia para generar un amplísimo repertorio es la generación de clones autorreactivos, es decir, algunos clones que puedan reconocer con cierta intensidad péptidos que son propios. Los mecanismos propios de la tolerancia central determinan la eliminación de muchos de estos clones autorreactivos. Otros que logran escapar de este proceso emigran de los órganos linfáticos y son silenciados en la periferia. En resumen, los linfocitos tanto B como T, al igual que el resto de las células del sistema inmunitario, se originan a partir de la médula, en la médula ósea, a partir de un precursor común. Mientras que las células B maduran en la médula ósea y finalizan su maduración en el vaso, los linfocitos T maduran en el timo. El objetivo de la ontogenia tanto B como T es generar un amplísimo repertorio de receptores antigénicos distribuidos clonalmente, uno por clon, uno por célula, capaces de reconocer un universo microbiano que impone por lo menos decenas de miles de potenciales antígenos. La estrategia empleada es única y permite, a partir de algunos centenares de fragmentos génicos, generar millones de especificidades diferentes, ¿sí? Acá estamos hablando de cómo se genera el repertorio de receptores, tanto B como T, construidas cada una de ellas sobre la base de dominios variables que resultan del ensamblado de fragmentos génicos y su posterior transcripción y traducción. Esto ocurre durante las primeras etapas del desarrollo del linfocito, ¿sí?, en donde es muy importante generar una gran diversidad de receptores antigénicos. Una vez que estos receptores se expresan en la membrana, necesitan mecanismos de control que se van a poner en evidencia durante el proceso de tolerancia central y ontogenia, evaluando su especificidad para eliminar a las células potencialmente autorreactivas capaces de generar respuestas autoinmunitarias. Además de la tolerancia central, también tiene que haber una tolerancia periférica que vamos a ver más adelante.